favor, confírmame en el chat del panel. Hola. Hola. Ok. Perfecto, vale. ¿Me puede por favor confirmar que, bueno, vale, perfecto. Muchas gracias, Javiera, por confirmarme que estás de panel. ¿Me puede confirmar, por favor, que están alta de gobierno, baja de gobierno, alta de OPO y baja de OPO? Y cuando lo enseñó el DNI era literalmente Miguel Ángel. ¿Vale? Gracias, chicos. Les comento, mi nombre es Francia Morales. Yo voy a ser su pues, principal y en el panel me acompañan. Si es posible, ¿me pueden presentar? Hola, mi nombre es Fabiana de Grandes, voy a ser parte del panel de esta ronda. Un saludito a todos. Vale, gracias, Fabiana. Necesito, por favor, que puedan confirmarme tanto su pronombre como su nombre y la posición en la que van a debatir por cada cámara. Si pueden comenzar, por favor, alta de gobierno. Hola, soy Germán Colmenares, voy a ser Cámara Alta de Gobierno, mis pronombres de preferencia son masculinos, muchos éxitos en este torneo. Muchas gracias, Germán. Alta de oposición. Hola, por acá Valeria, alta de oposición, pronombres femeninos, mucho éxito. Muchas gracias, Valeria. Baja de gobierno. Caballeros masculinos, éxito. Vale, perfecto. Baja de OPO. Ahora sí, Carlos pronombres masculinos. Vale, perfecto. Vale. No se abre el panel, por favor, puedes ayudarme. Fabián, si puedes ayudarme con los tiempos en el chat. Vale, perfecto. Muchas gracias. Vale, chicos. Bueno, vamos a ello. Les comento, recuerden que tienen el primer minuto, en este caso protegido, después del primer minuto pueden comenzar los points, ya después al sexto minuto se dejan de dar points, tienen los 7 minutos y después los 15 de gracia. Vale, es importante que si algún debatiente quiere que le hagan puntos de información por voz, por favor lo confirme antes de poder iniciar su discurso. Y nada, cualquier cosa pueden decir here, vamos en el chat, si no tienen ningún tipo de problema el resto de los debatientes, igual si tienen algún tipo de problema con que puedan decir here o mango en el chat, también por favor confirmen. Y bueno, nada, eso. Buen debate y bueno, le damos paso entonces a la Cámara Alta de Gobierno. Germán, cuando quieras. Chévere, estoy terminando de poner mi timer y haciendo una frase larga por si acaso. Como no escucho comentarios, supongo que yes. Los puntos de información me los pueden hacer por el chat. Vale, entonces comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Bueno, lo primero que tenemos que entender para poder evaluar este debate es que, entendiendo que la moción se priorizaría, es básicamente porque explicar las razones del por qué entre la variedad de opciones que tiene una persona, esta debería ser la que debe preferir, que es justamente mantener como la conciencia completa, que no la fragmente. Es decir, que sigue teniendo la persona la opción de ser fragmentada, por lo que todos los beneficios positivos que tanto nos da el InfoSlide como que nos pueda dar oposición siguen existiendo en ambos mundos, tanto personalmente como socialmente. Ya luego voy a hablar un poco más de cómo serían estos beneficios, pero lo importante es entender por qué esto es mayormente negativo y por qué la sociedad en mayoría no debería hacerlo. Y es que justamente la clave de este debate
específicamente la carga de la prueba que tenemos en esta moción, es porque el hecho de priorizar, mantener la conciencia, es un beneficio mayoritario que se debe priorizar, que debe estar por encima del hecho de que la mayoría de la gente funcione de otra manera. Vamos a entender ello por lo siguiente. Tenemos un status quo en el que bajo las lógicas que nos está dando el InfoSlide de la moción, sigue siendo importante la magnificación de resultados, resolución de cierto tipo de problemas y la producción de bienes y servicios para satisfacer necesidades que puedan tener las personas. Entendiendo que no todas las necesidades existen, sino que son creadas por las mismas corporaciones, dados sus procesos de innovación y de marketing, etcétera. Entonces es posible pensar que no todas las cosas que se están produciendo masivamente y las que una persona se puede dedicar y hacerse especialista son realmente 100% necesarias para todos los casos. Incluso los problemas complejos que se resuelven vienen derivados de estas lógicas de consumo y de sobreproducción que terminan generando nuevos daños al planeta y hay que buscar nuevas soluciones para este tipo de problemas. Entonces, digamos que los procesos en los cuales se está llevando a cabo todas estas lógicas productivas no solamente existen en el mundo que entendemos y vemos hoy en la realidad, sino que están severamente magnificadas cuando una persona tiene cierto tipo de habilidades o cierto tipo de aptitudes que puntualmente puede enfocar y hacer que se den de manera mucho más, quizás más exigente desde el punto de vista en que se pueda fragmentar la mente. Esto por sí mismo quizás sea bueno desde un punto de vista económico y del crecimiento económico de los países y la generación de soluciones, pero ¿cuál es el inconveniente con esto? Que desvincula a la persona de su realidad como ser humano completo y funcional, que se pierde al intentar cohesionar de nuevo la mente. Y esto es súper importante porque la clave está en hasta qué punto yo soy una persona completa o me mantengo completamente dividida y luego de dejar de ser dividida, entonces pierdo mi humanidad por completo. Y es que el humano es un ser social principalmente, y este ser social es lo que le permite generar soluciones para su cotidianidad, pero también para generar vínculos fuertes. ¿Qué es lo que hace un humano feliz? El hecho de poder sentirse realizado, y esa realización la hace a partir de la creación de vínculos sanos y fuertes de los cuales pueda confiar y establecer entonces familia, amistades, amigos con los que pueda pasar tiempo de calidad y sentirse realmente pleno, y también poder sentir que le aporta a la sociedad bajo los parámetros que considere, desde el punto de vista de la creatividad, desde el punto de vista del entretenimiento, desde el punto de vista de la productividad. Yo creo que todos estos elementos son importantes para hablar de la realización de la persona, pero lo importante es que esto no es una cuestión que solamente se es consciente. Porque oposición puede decir, chévere, yo puedo tener mi mente dividida y hacer todas estas cosas en cada uno de mis fragmentos y entonces soy consciente de que estoy logrando mi realización como humano. No funciona así, porque la conciencia sobre que lo estás logrando no es lo mismo que sentir que realmente lo estás logrando, y eso lo haces en la medida que esos vínculos, esas relaciones y esos logros a los cuales llegas vienen en la medida que eres un conjunto de esfuerzos que significativamente han conseguido moldear a una persona que es capaz de hacer esto. Oposición puede decir que esto sigue existiendo dentro de su mundo, pero ¿qué es lo que ocurre? En su mundo hay una mayoría de personas que significativamente están dejando de sentirse realizadas y por lo tanto no se sienten socialmente beneficiosas o se sienten realmente bien consigo mismas. Justamente, ¿qué es lo que vamos a probar en este debate? Uno, ¿dónde conseguimos que menos gente lo haga gracias a priorizarlo, entendiendo por qué es malo? Y dos, ¿cómo hacemos que el proceso consciente de fragmentar la mente sea un proceso mucho más amable o un proceso mucho mejor para los mismos que en el mundo de oposición? Fíjate, panel, que al final la real satisfacción entonces se tiene en la medida que estos vínculos no se perderían, o esta sensación de sentirme útil se consigue en la medida de que yo soy capaz de evaluar todas las cosas que hago sustancialmente y las personas también son capaces de evaluarme sustancialmente, ¿no? Es decir, que en su conjunto se ve y se nota cuál es ese proceso de evolución. Si las lógicas de producción se mantienen, son las que son, existe una alta probabilidad de que lo que hagan sea enfatizarse o profundizarse todavía más. Porque esto es malo. Fíjense que esto es muy malo porque hace que las personas en sí mismas vayan sintiendo que su valor como personas radica solo en la capacidad que tienen de aportar o conseguir logros que otros vean como valiosos para validar esos procesos. No sucede si es que los vínculos son fuertes, porque los procesos de validación son completamente diferentes. Son a partir del reconocimiento del esfuerzo, a partir del reconocimiento
de los errores, y fíjate que esto no ocurre cuando son agentes externos o terceros los que lo están evaluando, o mucho más si es que solamente recibo un salario para comprar cosas que me hagan luego sentir bien. Todos estos procesos minimizan a la persona a simplemente ser un objeto productivo que no tiene otra utilidad en ese mundo que solamente ese, y que se enfatiza todavía más. Esto es sumamente negativo porque lo que hace es reducir a la persona a un elemento en el cual es imposible que alcance una realización, porque su realización solamente va a estar basada en cumplir con otros elementos. Es decir, toda la estructura social se va a estar retroalimentando de esto y va a perjudicar todavía más. Si bien la persona con la mente completa va a tener este mismo tipo de inconvenientes en el mundo de gobierno, lo que yo tengo es que es más difícil que las empresas, los procesos productivos o los logros o los problemas que se busquen deshumanicen a la persona por este elemento de manera tan fuerte como lo puede ser allá, reduciendo la capacidad que ella tenga de poder ser feliz. Mira entonces que esto es muy negativo, porque entonces la persona jamás va a poder sentirse plena y completamente realizada en el mundo de oposición, o en mayoría de las personas se van a reducir a eso. ¿Cómo entonces se mejora significativamente la decisión para poder hacerlo? Creo que si una persona entonces entiende cuáles son los potenciales daños que existen dentro de este esquema, a la hora de priorizar se hace un proceso en el cual se entiende cómo es que funcionan estas cosas. De modo que a la hora de que la persona diga, oye, creo que sí lo voy a hacer, tiene que tener unas razones muy, muy, muy fuertes para poder tomar la decisión, donde sea suficientemente consciente para poder realizarlo y que no sea algo tan deportivo como que lo voy a hacer y ya. Voy a profundizar de esto más adelante. Gracias. Muchas gracias, camarada alta de gobierno. Por favor, llamo entonces al debate a camarada alta de oposición. Valeria, por primera palabra. Hola, estoy haciendo una prueba de audio. Si me pueden decir si me escuchan los boys por el chat, porfa. Ok. Comienzo mi discurso entonces en 3, 2, 1. Panel, creo que hay que hacer varias aclaraciones bien importantes que no te traen desde la Cámara Alta de Gobierno. Creo que lo más importante dentro del debate es precisamente la maximización del bienestar general y cómo esto no necesariamente tiene que ser malo para el individuo o tienes que perder todo en temas de costo de comunidad a individuo. Pero antes de hablar de este tema, creo que entonces nuestro punto más fuerte o el punto más fuerte de la alta de Oppo es que nosotros creemos que esta priorización que te intenta vender el gobierno va a impedir, en términos como de velocidad y rápida capacidad de agencia, lograr estos beneficios significativos que te da este tema de poder fragmentar tu conciencia. Entonces creo que ya entendiendo esto, hay varios temas importantes, pero no solo se puede hablar del individuo y de los beneficios o en contras que puede tener o puede dejar de percibir, sino que también hay que hablar de un tema de humanidad y cómo esto realmente afecta a la colectividad. No solo estamos hablando de las personas, creo que las personas al final, para poder sentirse bien consigo mismas, tienen que corresponder a la cotidianidad y a la colectividad que viven día tras día. Entonces no es netamente el individuo, sino estamos hablando de cómo esto afecta realmente a toda una humanidad. Creo que para nosotros la autonomía y la integridad siguen siendo bastante importantes, pero creo que esto puede ser sacrificado a medida de lo posible que yo como ser humano quiero dejar, por ejemplo, y yo como individuo, y creo que esto es una caracterización bien importante, creo que me veo obligado a contribuir al bienestar. Creo que existe una motivación en algunas personas a dejar un legado, una marca al pasar a la historia. Creo que beneficiar es algo bastante importante y creo que el yo poder hacerlo como persona es algo que me valida y me hace sentir bien, pero no porque una persona lo haga significa que todos lo vamos a hacer. Pero no, todavía no voy a hablar de eso. Creo que hay varias cosas importantes. Creo que la primera es esta que te acabo de mencionar, que los individuos hasta cierto punto se ven obligados a contribuir con la comunidad en la que viven porque existen cierto tipo de motivaciones, tal vez como validación, tal vez como el yo querer, la motivación personal de dejar. Dos, existe una posición ventajosa al poder hacerlo, en el sentido de yo no me veo obligado a fragmentar mi conciencia. Esto es una decisión activa que yo estoy tomando siendo consciente de los riesgos y las implicaciones que lleva a hacerlo. Entonces no es importante tener en consideración que existe un tema de voluntariedad en el proceso. Creo que igual no porque todos puedan hacerlo significa que todos van a hacerlo, porque habrán personas que digan, mire, yo creo que esto no vale la pena. Pero creo que en temas de generalidad
no deberíamos guiarnos por esto y ya estas razones son las que te voy a venir explicando. Creo que la medida mayor es la comunidad y para mí como individuo es preferible corresponder a esta comunidad en el sentido de que entiendo que tal vez hay más ventajas, pero eso lo voy a seguir profundizando más adelante. Creo que es importante tomar en cuenta varias cosas. La primera, gobierno no presenta porque directamente no existe alternativa que haga llegar a mí a ese avance o esa maximización del bienestar general de forma más rápida. Eso no existe. Entonces es como tomar la opción que tenemos o no tomarla, porque creo que es importante tomar en cuenta que es buscar una alternativa o que me permita a mí resolver estos problemas que se me están presentando. Creo que si esto es la forma más rápida y más óptima, tal vez si estos problemas son tan urgentes que yo los atienda y es necesario que yo los resuelva, creo que vale la pena realizar estos sacrificios, porque tal vez puede salir bien, pero tal vez puede salir mal. Creo que este riesgo es bastante simétrico. Creo que ya con el tema y hablando directamente de las personas, si se pueden influenciar o no, creo que ya existe este tema de comprensión de beneficios y riesgos que te tengo hablando, que te vengo diciendo desde hace tiempo, ya existe este tema de voluntariedad, pero creo que entonces está este consentimiento informado que también puede ser revertido en dado caso de que yo ya no quiero estar fragmentado. Creo que el tema de el acceso, no porque todos sepan, significa que todos los van a hacer. Habrán personas que digan, mira, yo creo que no vale la pena hacer esto y no lo harán, pero creo que el tema de priorizar al individuo, creo que de nada te sirve salvaguardarme a mí como persona si eso en temas de temporalidad a un largo plazo eso me va a venir a mí afectando o no voy a poder vivir en plenitud en el sentido de que igual me veo rodeado por crisis, que porque igual mi mundo y mi realidad está mal. Creo que vale la pena hacer este sacrificio, pero yo hablando directamente, y esto es algo que profundizaré en mis otros discursos, creo que en temas de temporalidad, creo que si nos quedamos con el no hacerlo y priorizarlos a nosotros mismos, creo que estamos hablando de alcances restringidos que pueden llevar esta innovación en el sentido de resolver estos problemas. Creo que en temas de tiempo que no tienes para resolver estos problemas, es importante que los atiendas de forma rápida. Creo que este beneficio vale la pena porque entiendo que uno, no tengo una alternativa que me permita llegar a ese resultado que estoy queriendo resolver, esa crisis que estoy intentando mitigar de forma más rápida, pero dos, es porque entiendo que es necesario que alguien se sacrifique, así como por ejemplo hubo gente que se sacrificó para lograr los avances científicos que tenemos hoy en día. Creo que hay gente que se dedicó para eso y sin embargo no estamos hablando de mayorías. Entonces, si el gobierno me viene a decir, bueno, pero es que todos lo van a hacer y todos nos vamos a ver influenciados y vamos a perder, digamos, nuestra pues individualidad y no vamos a poder disfrutar, creo que esto es bastante falso en el sentido de que ya existe esta capacidad informada y esta equidad en el acceso en el sentido de que la mayoría de personas también pueden decidir si hacerlo o no. Y a la alta, Pero fíjate que bajo unas lógicas diferentes, donde yo no tengo que fragmentar mi cerebro para producir más, las lógicas van a ser a buscar ese bienestar sin tener que deshumanizar. Y con eso no está siendo comparativo. es que no te estás deshumanizando directamente. Creo que eh, en temas de necesariedad, ustedes pierden en el sentido de que no hay otra alternativa que pueda hacerme a mí eso más rápido. Creo que vale la pena tomar el riesgo si entiendo que esto es necesario y es, digamos, entiendo la urgencia que tengo para hacer esto. Creo que también existe un tema de optimizar el progreso colectivo y esto se ha visto pues digamos durante toda la historia en el sentido del proceso científico, en el tema de que las personas se dedican a resolver problemas, así no sepan directamente a qué riesgos se están enfrentando. Sin embargo, aquí estamos con esto bastante bien concientizado. Y ya respondiendo directamente a la alta de gobierno, creo que la realización de yo querer hacer o no, este tema de validación viene por yo querer hacer algo con mi entorno. No entiendo cómo esta validación externa termina siendo algo malo. Creo que esto igual es algo que nos motiva a nosotros como personas. Creo que esto te lo voy a terminar de explicar mucho en nuestro discurso, en mi siguiente discurso, pero hasta ahora nosotros vamos ganando el debate. Sin más nada que agregar, muchas gracias. Ya, yo imagino. Muchas gracias, Valeria. Llamamos entonces a la Cámara Alta de Gobierno en su segundo discurso. Creo que primera palabra, Hugh. Chévere. Nuevamente recordar puntos por chat. Nada. Comienzo en 3, 2, 1.
Panel, unas refutaciones antes de continuar al caso contrario. Fíjate que dentro de las caracterizaciones que te vine dando, estoy explicando cómo es que el humano es posible conseguir felicidad a través de la realización. Y advertí que oposición justamente nos iba a traer cómo es que es necesaria la existencia de estos elementos productivos para atender cierto tipo de cosas. De hecho, lo que dice Cámara Alta de Oposición es que hay cosas que se tienen que resolver rápido y que son necesarias porque de alguna manera esto deja algún tipo de legado. Fíjate, panel, que te dije que esto no deja de existir en ninguno de los dos mundos. La diferencia es el cómo se llega a ello. Porque justamente dentro de mis explicaciones estuve diciendo cómo es que esa realización no basta con que seas consciente de que estás haciendo un sacrificio o de que tu mente ahora está priorizando generar algún tipo de resultado. Es necesario que lo sientas porque de lo contrario generas un proceso de infelicidad, un proceso posteriormente de acuerdo al esquema productivo que existe, entonces de cosificación, que como persona termina siendo un objeto de producción y tu valor no recae en tus relaciones ni nada por el estilo, sino que peor aún, entonces cuando tomas esta decisión está al no ser priorizado y entonces está justamente normalizada esta idea de que tenemos que generar la idea que acaba de decidir oposición. Debemos generar bienestar más rápido posible. Esta idea retroalimenta que solamente este valor existe en la medida que yo genere esos resultados y obtenga algún tipo de logro a partir de ello, dejando de lado los otros que terminan de configurar tu valor como humano y lo que te hace sentir feliz. Que sí tiene que ver con la producción, pero también tiene que ver con que te sientas capaz de hacer eso. ¿Por qué? Algo importante que nos dice la emoción es cuando la mente se reunifica, es sustancialmente diferente o tienes un riesgo significativo de no ser la misma persona. Voy a hablar un poco más de esto más adelante, pero continúo con algunas refutaciones. Fíjate entonces que si bien nos dice que se va a buscar justamente un bienestar más rápido y tal, es justamente la narrativa que este tipo de status quo, este tipo de sistema mantiene, porque no hay una razón necesaria para decir que estas soluciones se tengan que buscar más rápido. Puede sonar intuitivo que los problemas hay que darles la solución más rápida, pero en un mundo en el que estás menos orientado a que te fragmentes para producir más y más eficientemente posible, entonces es menos probable que se te exija esos niveles de solución tan rápido y tan veloz. No quiere decir que no lo vayas a obtener, pero en el caso de que no los obtengas, también significa que la forma en que se van a buscar esas soluciones, si fueran más lentas o si fueran a la misma velocidad o si fueran más rápidas, sí van a ser más humanos porque es necesario que los procesos productivos entonces consideren el resto de vinculaciones que vas a tener. Cierto que todavía hay gente que va a seguir escogiendo libremente tener la mente fragmentada, pero es cierto también que entonces una persona va a hacer un esfuerzo significativo antes de tomar una decisión, de pensar si esa decisión la quiere o no la quiere, y entonces es posible que sus vínculos se validen mucho más allí. Entonces, la necesidad de la que nos están hablando realmente es simétrica dentro del debate, también puede ser atendida dentro de mi mundo, y del mismo modo, este proceso de deshumanización, que es el más importante y es el que termina generando como el inconveniente para que las personas sean felices, es algo con lo que no se choca de manera como tajante dentro del debate. Voy a profundizar entonces lo que serían los otros elementos de mi caso. Fíjate, panel, cómo es que esto genera en primer lugar un proceso de alienación. ¿Esto qué significa? Es el proceso en el que las personas se vuelven objeto puro de producción y todo su valor recae en la capacidad que tengan de generar logros y réditos a partir de terceros que les reconozcan, porque se desnaturaliza los vínculos fuertes entre las personas. Por lo tanto, no es posible conseguir real felicidad o real satisfacción porque no hay nadie que conscientemente tú valores de manera interna, grande o significativa con otros. Ojo, sí podría ser, pero estoy hablando ahorita de este proceso de alienación. Si bien, entonces, te vuelves un objeto en el cual se empeora significativamente todo este proceso. Si lo que nos dice oposición es que necesitas buscar soluciones rápidas a los problemas y ya te caracteriza que parte de estos problemas vienen justamente derivados de estos procesos de producción y consumo o de búsqueda de logros significativos, lo que hace el mundo de oposición es retroalimentar que se siga buscando soluciones rápidas a nuevos problemas que se están generando y es un círculo vicioso que va generando cada vez más daño y que va alienando todavía más a las personas.
¿Qué ocurre en el mundo que estamos explicando donde se da esta alienación? Se da de manera más masiva y más generalizada, porque entonces al no priorizarse que las personas sean conscientes de esta toma de decisión y que prefieran hacer esto, entonces van a encontrar más valor en autoalienarse, es decir, auto buscar la manera de ser objetos de producción, lejos de ser personas que conscientemente vayan a generar vínculos más significativos y que les generen mejor resultado. Termina entonces aumentando o replicando, retroalimentando esta narrativa. En un mundo donde esto no existe, entonces tenemos una probabilidad de que, aunque existan estos procesos productivos, va a ser un proceso menos alienante o menos dañino para las personas que lo van a hacer. ¿Por qué es importante este proceso del daño o este proceso de los vínculos? Fíjate que para las personas es muy importante sentir que la persona que conocen es real, que las decisiones que toma, la forma que siente, ha venido de un proceso en el cual ha tenido experiencias y vivencias muy profundas que le ha permitido moldear su carácter y la persona que va a ser en el futuro. Una vez que esta persona está desfragmentada, ya no es esa persona. Por lo tanto, esos vínculos se rompen. Y si se generaran nuevos vínculos, fíjate que están sumamente susceptibles a romperse nuevamente una vez que las mentes se unifiquen, porque no solamente van a tener experiencias diferentes, sino que no van a tener los mismos contextos y por lo tanto el vínculo se va a romper porque no es la misma persona que conoces. Entonces nos dirán, ay, pero es que eso existe en ambos mundos. Claro. ¿Cuál es la diferencia en mi caso, panel? Que en el mundo donde no priorizo eso, es porque yo tengo que tener un motivo muy grande y de fuerza mayor que no está normalizado para yo tomar esta decisión. Por ejemplo, tener una necesidad increíblemente alta de que mi familia se supere o increíblemente alta de resolver una pandemia que está atacando el mundo y todos necesitamos colaborar en eso. Fíjate que son casos tan excepcionales que entonces el resto de los vínculos se van a venir dando de una manera en la que eres muy consciente de la decisión que vas a tomar. En dado caso, la realización sí es posible darse porque es posible sentir eso justamente antes de la fragmentación. Esto no se da en el mundo de oposición. ¿Qué tenemos nosotros entonces? Tenemos un status quo que mejora significativamente. En caso de que no mejora, las personas no se dañan activamente. Y tercero, aunque sigan existiendo dinámicas nocivas de producción, no adelantan o no se retroalimentan a través de un proceso que daña directamente a las personas, sino que éstas son mucho más conscientes de la forma en que toman esas decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Cámara Alta de Gobierno. Llevamos entonces a Cámara Alta de Oposición para su segundo discurso. Valera, here. Hola, voy a asumir que me escuchan perfectamente. Bien, comienzo mi discurso en 3. Pues por voz, esta vez. Comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Panel, primero que nada, y unas refutaciones directas a lo que te viene explicando la alta de gobierno. Creo que siguen subestimando perfectamente el tema de que las personas pueden tener una autonomía individual y esto responde directamente a un tema de necesariedad. Creo que asumir que la fragmentación es inherentemente un tema de yo no tener decisión o que mi integridad individual se ve violada, creo que estás ignorando directamente la posibilidad de que los individuos como personas pueden tomar decisiones autónomas y bien informadas para someterse al procedimiento. Creo que pueden igual sopesar los posibles beneficios personales, como por ejemplo aceleración del aprendizaje, experiencia de múltiples realidades, etcétera. Otros beneficios que a ti como individuo, a pesar de que sí le colaboras a la comunidad y a la colectividad, creo que igual eso a ti te puede traer experiencias nuevas que con una conciencia no vas a experimentar. Creo que la necesidad o el entendimiento más bien de respetar la autonomía, creo que es entender que esto puede existir y de todas formas corres el riesgo, pero no es o no debería satanizarse esto. Creo que de igual forma, en el momento que tú
priorizas mantener, creo que igual estás negando o intentando convencer a las personas y creo que esto te lleva también a una pérdida de oportunidades, incluso desarrollo personal, como te lo vengo explicando, porque anteriormente en mi primer discurso te hablé de la colectividad, pero creo que igual existen temas de probabilidad. Creo que la fragmentación creo que te puede ofrecer oportunidades únicas que desconozco porque nunca lo he hecho, pero para el desarrollo personal y la expansión de la experiencia, que creo que no son posibles de otra manera para un individuo singular. Creo que esta posibilidad, creo que priorizar absolutamente la integridad, creo que estás privando a las personas o estás intentando negar caminos únicos que todavía no han sido explorados, no solo el crecimiento para la colectividad, porque nos estábamos enfocando mucho en lo colectivo, sino también para uno como persona, y eso al final es lo que te termina llevando a la colectividad, entendiendo que los dos se complementan y necesitas uno del otro. Creo que igual está un tema de estos beneficios individuales que derivan de los objetivos colectivos, porque este es un tema muy importante, incluso te lo dan en la propia emoción. Creo que incluso si la motivación inicial para la fragmentación es un objetivo colectivo, los individuos creo que igual pueden obtener beneficios personales significativos a través de la experiencia del conocimiento adquirido por sus fragmentos. Creo que estas ganancias individuales están ahí y la alta de gobierno no las había tomado en cuenta hasta este punto. Entonces creo que, por ejemplo, un individuo puede entonces fragmentarse voluntariamente para participar, no sé, en la exploración espacial, qué sé yo, obteniendo la experiencia de vivir en múltiples entornos planetarios o paralelos que te contribuyen, no sé, a una simulación científica. Creo que obtienes conocimientos especializados que luego se pueden reintegrar. Creo que este tema de innovación igual, creo que para las personas resulta más curioso y creo que incluso para algunas, entendiendo que puede ser la mayoría que se ve motivada por lo desconocido y por lo nuevo, creo que esto puede ser una motivación suficiente como para someterse a estos riesgos y estos daños. Creo que esta autonomía sigue existiendo y te lo vengo hablando. Creo que entonces esto cuestiona la premisa que ellos te vienen trayendo de que la preservación de la conciencia individual debe ser siempre prioritaria. Creo que entonces la autonomía individual también implica la libertad de tomar decisiones informadas sobre la propia conciencia, incluso si eso implica la fragmentación para fines colectivos, que también te puede llevar a beneficios personales. Creo que entonces nosotros entendemos que esta barrera que ellos te intentan plantear no significa, o vemos esto mal, algo, corrijo, vemos esto también como algo simétrico, el tema de que la exploración responsable y el tema de que las personas siguen estando conscientes del qué es lo que van a hacer, sigue estando allí. Creo que entonces el tema no está entre deberían o no, el tema está entonces si es que esto realmente es tan perjudicial como te lo vienen planteando la alta de gobierno. Creo que entonces en temas de, por ejemplo, la exploración de otros, del espacio, la gestión de una pandemia, creo que el desarrollo de la inteligencia, también seguirnos a los extremos, creo que la asignación de diferentes fragmentos de conciencia para resolver problemas, creo que esto igual es algo que a mí también como persona me puede beneficiar. El pollo a la baja. No termino dónde entender, en tu caso, dónde es que al final las personas se ven identificadas con los logros que se dan. ¿Realmente se puede catalogar un logro como tuyo si lo hizo una parte tuya? ¿Dónde se da ese beneficio que tú me dices de, mira, hay cierto legado que se está dando de tal persona, pero realmente no lo das tú, lo da una parte de ti? Y precisamente porque la de una parte de mí es algo que me corresponde a mí porque entiendo que luego me puedo reintegrar, realmente no entiendo el POI, creo que ya te venimos explicando de forma muy clara cómo es que esta realización y esta validación que realmente resulta simétrica en ambos puntos del debate es precisamente por el yo haber hecho algo, pero incluso si esa validación no se da, porque resulta que no logré nada fragmentándome en el aspecto de que, bueno, no logré el avance científico más importante del siglo XXI, no logré lo que la gente estaba esperando. Creo que igual existe un tema de que puedo estar complacido y me puedo sentir bien con lo que yo como persona hice, porque viví una experiencia nueva, porque me dividí en tantas partes que logré acceder a un conocimiento que ni siquiera sabía que existía y yo como humano en una sola conciencia no pude haber accedido a eso. Entonces creo que ya cuando tú entiendes que no solo los beneficios o los objetivos colectivos es lo único que existe, sino un tema también de realización personal que muchas personas se van a ver motivadas, creo que realmente no termino de entender el problema, cuál es
por qué las personas no deberían entonces sacrificarse a eso. Porque alta de gobierno viene diciéndote constantemente, y ya voy a terminar de cerrar con esto mi discurso, no, pero es que las personas tienen amigos, tienen familia, pero es que las personas saben eso en el momento que se someten. Entonces realmente no entiendo cómo es que esto es un contrapeso realmente fuerte para que yo como persona no me quiera someter a eso, cuando igual ya tengo la capacidad de agencia de revertir todo esto. Entonces creo que ya con mis dos discursos te acabo de explicar cómo, uno, no existe simplemente una maximización del bienestar general en el momento que yo entiendo que voy a poder resolver problemas que tal vez con una persona o varias personas individuales jamás iban a lograrlo, o capaz si lo lograban no lo iban a lograr en un tiempo tan rápido como yo, que estoy fragmentado, o varias personas que estamos fragmentadas lo lograríamos. Pero dos, creo que igual entonces ya hablamos de beneficios significativos de nuestro lado, no solo para la colectividad, sino como para persona. Y creo que igual ya te estamos explicando, o vengo explicándote, cómo el individuo igual se ve obligado a contribuir y cómo realmente esta sensación de satisfacción personal no es realmente perjudicial en ninguno de los dos bandos, pero el de nosotros entendemos que incluso si no se da por los logros, se da por el tú haber vivido esa experiencia. Sin más nada que agregar, muchas gracias. Muchas gracias, Cámara Alta de Oposición. Le damos paso entonces al primer discurso de la Cámara Baja de Gobierno. Por favor, here. Hola, espero que se me escuche bien. Pues si pueden confirmarme, porfa. Sí, Ok, vale. Creo que voy con un poco de retraso, pero es que creo que mi internet está un poco malo. Bueno, no importa. Empiezo entonces. Estoy pendiente del tiempo por el chat, los voy también. Porfa, voy a aceptar pues, así que háblenlos. Ok. Bueno, entonces empiezo en 3, 2, 1. Me hace mucha gracia, honestamente, que alta oposición te venga toda esta argumentación sobre que tú tienes el dominio y el control de la otra figura que tú fragmentes de tu propia parte. Yo creo que eso es súper falso, y esa caracterización es falsa en su mundo. Obviamente es ventajosa cuando tú lo entiendes así y es mucho más llamativa. Pero en el momento en el que te das cuenta de que es falsa, van perdiendo. ¿Por qué? Porque esa caracterización es falsa. Creo que cuando yo entiendo que voy a fragmentarme, probablemente pierdo autonomía sobre esa parte de mí que evidentemente se está despegando de mi propia conciencia. En ese sentido, creo que no estoy, en ese caso, no estoy como dando una parte de mí per se, sino que estoy formando una nueva vida. Creo que cuando yo entiendo eso, probablemente esa vida tiene autoridad y tiene cierta agencia sobre sí mismo. En ese sentido, ya yo creo que ellas tienen ponderativamente estas caracterizaciones de, bueno, tienen estas implicaciones de, tienen este legado que tú puedes dejar, o pueden darle cierto reconocimiento a esa persona con lo que haga. Creo que hay ciertos dilemas que son significativamente negativos en ese sentido, porque yo creo que no puedo empezar a preguntarme quién es realmente la persona que está haciendo eso. No soy directamente yo, y ese reconocimiento no se me va a ir a mí, directamente a mí, sino a la parte de mí que lo hizo. En ese sentido, yo creo que yo no tengo tanto mérito, sino la parte de mí que lo hizo. Creo que por ese sentido hay algo cuestionable sobre su caso, si eso va a ser lo más ponderativo de ellos. Pero vamos por parte y explicarte qué es lo que se supone que nosotros te vamos a vender y por qué es realmente lo que pasa en este mundo. Creo que ellos te hablan de un mundo irreversible, de un daño que no es reversible, que es reversible, y que tú puedes cambiar simplemente devolviendo esa parte de fragmentada de ti a ti. Y creo que eso es falso, porque la fragmentación, primero hay que explicar que no es individual, la fragmentación a la larga es colectiva, y cómo esa fragmentación es irreversible y trae daños morales sobre la identidad y la percepción sobre lo bueno y lo malo hacia las personas. Creo que cuando yo entiendo que probablemente las personas no tienen esa capacidad de autoridad sobre la otra parte de ellos, ya creo conflictos sobre si quiero que esa persona se fragmente, se vuelva, después de fragmentada, vuelva a mí, y esa persona, al tener su capacidad de agencia, no quiere. Creo que ya yo pierdo esta como capacidad de dominio cuando ya entiendo que hay conflicto entre ellos, lo que para mí me trae como esta cierta capacidad de, mira, ya esta parte de mí no es mía. Y creo que eso me da hasta miedo pensarlo, si soy una persona que probablemente puede, no sé, confiar o pensar que yo fui capaz tal vez de eso. ¿Me explico? Entonces, primero, creo que quiero que entiendas todas las implicaciones malas que tiene este mundo que mi altamente las explica. Creo que cada fragmentación daña al individuo de forma per se. ¿Por qué? Porque te obliga a existir en pedazos. En principio, te obliga a vivir experiencias que tú directamente no estás viviendo, y probablemente te las estás perdiendo porque ya esa parte de ti las vivieron. Entonces, supongamos que estas personas vuelven a ti. Creo que ya yo te puedo generar dudas razonables de si realmente
quién fue realmente esa persona que vivió esa experiencia, si fui yo o fue otra que realmente no tenía el mismo juicio. Creo que estas personas desarrollan su vida y tienen esta posición de no poder volver a ti y sí poder volver a ti, que creo que crea mucho más conflicto entre las personas antes que una ayuda. Creo que hay algo negativo que se está debatiendo y algo negativo que no se está debatiendo, que creo que es lo más ponderativo en este caso. ¿Por qué nosotros deberíamos priorizar al individuo? Y es algo de lo que Oposición Alta no te habla. Ellos te dicen que priorizar el individuo no es significativo. Creo que cuando yo entiendo que probablemente la fragmentación no es individual, a la larga es colectiva, creo que entiendo que las sociedades en sí o las comunidades, esta comunidad la que ella tanto te quiere defender, probablemente no es funcional sin individuos funcionales. Cuando los individuos pierden este sentido de identidad, cuando las personas reducen o creamos con este modelo un ciudadano que sea incapaz de sostener relaciones o propósitos porque pierde su propia identidad al estar fragmentándose, creo que hay problemas significativos en cómo se estructura la moral en esta sociedad, lo cual creo que es significativamente malo a lo largo. Porque entonces, ¿cómo yo me identifico con avances que realmente no son míos? ¿Cómo yo se supone que disfruto? ¿Cómo está ese sentido de pertenencia con avances que no vienen directamente de mí, sino de una parte de mí? Creo que no hay tanto sentido de identificación o mecanismos para que me hagan entender cómo es que se supone que yo me siento identificado con una parte que hizo cosas distintas a las que yo estoy haciendo actualmente. Entonces creo que en ese sentido el argumento de mérito no es tan ponderativo. Creo que hay que contextualizarlo mejor a cómo nos estamos viendo en el mundo con este modelo. Creo que en contextos capitalistas o autoritarios, que creo que es uno un encuadre, creo que es ponderativo para este caso, creo que es manipulable el aceptar estas tareas denigrantes o autodestructivas que pueden existir en este modelo. Porque Germán mismo te lo decía, no, Valeria mismo te lo decía, existe este sentido de ayudar o de colaboración que puede llegarse a verse por un sistema que sea coercitivo. Creo que cuando yo entiendo que probablemente las personas van a manipular a las otras para aplicar este modelo, en tal caso de que sea rechazado, es significativamente malo porque al final creo que este daño no es previsible y precisamente ese es un problema. Creo que el modelo, en principio, puede sonar llamativo para cualquier sociedad, pero no es previsible los daños consecuentes a la larga. Creo que eso es lo que nosotros venimos a debatir y a ponderarte por sobre la mesa porque probablemente esos daños a la larga que no son previsibles son significativos tomarlos en cuenta ahora que se puede. El consentimiento no puede anticipar el cambio irreversible, que creo que ese es el punto en el que nos queremos tratar. De quién eres y cómo quieres vivir, esos son cambios que la persona en persona no puede ver y probablemente eso ya me da mis razones para pensar qué es lo que puede llegar a pasar al futuro. Creo que una persona que hoy se fragmenta desarrolla otras que probablemente tengan deseos y es lo mismo que tengo explicando. ¿Qué pasa si se supone que un fragmentado no quiere volver a la conciencia original? Creo que probablemente pierdo el control sobre ese fragmentado, lo que probablemente a mí me da menos capacidad de agencia como persona individual y crea conflictos. Creo que a la larga, y ese es como lo más ponderativo en ese caso de que va a consecuenciar los daños morales, creo que estos daños morales al final se vuelven en daños acumulativos y vuelven una sociedad inestable. Creo que todos estos privilegios o todas estas ventajas de las que te quiere hablar oposición no son disfrutables si las personas no pueden disfrutar de los mismos de forma individual. Cuando las personas, cuando este modelo se adapta, probablemente genere un auge en el que, como decirte, se supone que es llamativo. Entiendo que cada reintegración probablemente añade recuerdos nuevos. Creo que eso genera también entonces el yo poder asumir consecuentemente que genera traumas, que añade traumas, añade decisiones que no se tomaron en principio por ti como persona individual y que al final forma parte de ti. Lo que al principio puede formar funcional, lo que al principio puede parecer funcional, probablemente a lo largo pierdes tu identidad porque al final tú directamente no estás viviendo esas experiencias. Creo que lo más importante entender de nuestro caso es que se vuelve caótico e inestable una sociedad en la que las personas no se sienten identificadas con sí mismos. Sin embargo, creo que esto te lo puedo explicar muchísimo mejor en mi segundo discurso. Y creo que al final las personas se sienten presionadas por contribuir, pero al final toman esta decisión a la ligera de fragmentarse y no terminan contribuyendo, sino que al final creo que existen estas consecuencias negativas que son las mismas que ya yo tengo diciendo. En la medida en la que tú entiendes que el consentimiento no puede anticipar el cambio irreversible y que consecuentemente ese cambio irreversible trae daños acumulativos que probablemente son inmanejables, tú entiendes que el ser humano no está preparado para esto y esto ya es probablemente una razón para no tomar esta alternativa o no priorizarlo. Gracias. Muchas gracias. Cámara Baja de Gobierno.
Ahora bajo posición, por favor, a su primera palabra. Here, here. Hola, ¿se me escucha? Sí. Bueno, me hacen los voice por voz porque no voy a estar viendo el chat porque estoy grabando la sala. Pero eso. Tu. Ok, déjame poner aquí mi timer para hacer mi discurso. Ok, vale, ya lo tengo. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Panel, creo que es importante que entendamos que el debate en sí creo que no es el consentimiento. Creo que cuando la moción literalmente nos dice que estemos priorizando la preservación de la conciencia individual por encima de objetivos colectivos, al final es el uso que se le termina dando a la tecnología de alguna forma u otra. Creo que cuando nosotros, por ejemplo, priorizamos que existe una conciencia individual, lo que se apunta, en los casos de gobierno evidentemente, lo que se apunta es que justamente las personas no accedan constantemente a esta tecnología, que no se promueva, que no se incite el uso de la misma, y creo que los casos de oposición muchas de las veces van a ser como el caso en el que probablemente se incite a que las personas accedan a esto, a que se promueva eso mismo, porque en principio como que promueve que las personas luchen por objetivos globales, promueve que las personas trabajen, digamos, para objetivos colectivos, ya sean de grupos pequeños o grandes. Pero creo que esto no es enteramente negativo y te voy a explicar mi discurso porque esto es lo más relevante para el debate, pero además de eso, creo que te voy a explicar por qué de cierta manera voy a ganar el debate. Creo que las cosas que voy a explicar en mi discurso es por qué la forma en la que se utiliza la tecnología desde nuestro lado es mucho más relevante y beneficiosa para una sociedad, bueno, utópica, ¿no? En principio. Creo que, en principio, porque creo que en mi mundo, primero, hay mayor satisfacción a nivel personal, incluso cuando estamos accediendo a cosas para lograr objetivos globales, ¿no? Colectivos. Pero creo que segundo, porque vivimos en un mundo donde de cierta manera la productividad y lograr objetivos colectivos no es algo que únicamente es bueno porque sí, porque todos lo queremos, sino que es bueno porque al final las personas también se llenan de ese tipo de acciones, ¿no? Entonces, como digo, en mi discurso te voy a probar estas cosas. Creo que en principio, y voy más a nivel personal, creo que una corrección de conductas existe únicamente en mi lado. Porque fíjate cómo en mi mundo es mucho más probable que las personas se terminen fragmentando o accediendo a esta tecnología, que insisto, creo que la forma en la que acceden a la tecnología, uno, y cosas que debería aprobar gobierno, es o sea, creo que en mi mundo, y esto mitiga los casos de gobierno, es que cuando tú accedes a la tecnología, literalmente lo haces bajo tu propia conciencia. O sea, creo que tú mismo sabes a qué estás accediendo y sabes que probablemente, porque al final es conocimiento de que esta tecnología funciona así, sabes que probablemente no vayas a terminar siendo la misma persona cuando te introduzcas, digamos, en el uso de estas tecnologías. Pero creo que segundo, porque al final el uso de la tecnología tiene un propósito y creo que evidentemente si tú estás accediendo a algo porque ese algo te da algún beneficio, te da algún cambio, pues ya tú sabes que estás accediendo a algo que te puede afectar de cierta manera. Creo que eso directamente viola cualquier idea o rompe cualquier idea que dice el gobierno de que uno no tienes conocimiento de cómo funciona la tecnología o dos que lo haces en contra de tu voluntad. Creo que este tipo de cosas no suceden. Si bien pueden existir entre comillas presiones para hacer este tipo de cosas, creo que igual son falsas porque entendemos cómo vivimos en un mundo que también existen muchas presiones para otras cosas, como no sé, por casarte, por lograr hacer ciertas cosas, por no sé, cumplir ciertos objetivos globales, que muchas cosas no se, muchas de las situaciones no se hace porque incluso las presiones no suelen ser suficientemente relevantes para que las personas cambien cosas de su vida en principio, ¿no? Pero más allá de eso, creo que lo que iba con corregir conductas y este tipo de cosas, entonces es que al final cuando se desarrolla esta tecnología que te divide en varios fragmentos, creo que al final cuando entendemos que estos son funcionales de forma específica y que al final cada uno tiene recuerdos o rasgos emocionales y habilidades específicas, creo que al final eso también implica que las personas pueden sacar lo mejor de sí mismas de cierta forma. Y sí, esto en principio es lo de la productividad, pero también es en la forma en la que las personas, por ejemplo, tienen algo en su conciencia que están dividiendo que los hace ser, por ejemplo, personas más flojas o personas que procrastinan mucho más o este tipo de conductas. Creo que eso es algo que se rompe en mi mundo cuando literalmente accedes a estas tecnologías porque tú entiendes que esto es algo que te puede afectar en tu vida
vida diaria y necesitas, por ejemplo, mejorar tu situación. Entonces creo que incluso en personas que viven en situaciones de pobreza, en situaciones de vulnerabilidad en general, creo que incluso pueden sacarle provecho a estas tecnologías para explotar lo mejor de sí mismo y confrontar este tipo de situaciones, cosa que los casos de gobierno no van a solucionar porque no te explican mecanismos en los que solucionan esto de alguna forma sin acceder a la tecnología necesariamente, ¿no? Antes de seguir, ¿hay algún point? Bueno, no sé si pues porque no estoy viendo el chat. Bueno, continúo. Creo que entonces en principio entendemos cómo es en nuestro mundo hay una mayor satisfacción personal porque entonces ahora las personas acceden a la tecnología porque quieren y porque pueden literalmente, pero segundo porque al final la están aprovechando porque necesitan también como que cumplir de cierta manera una lucha que pueden tener con ellos mismos y creo que eso es algo que es extremadamente relevante y que de cierta manera es digno y legítimo que las personas hagan cuando ellos mismos identifican que tienen cosas que quieren arreglar o cuando ellos mismos identifican que son soluciones para, por ejemplo, circunstancias, ¿no? Creo que igual vemos que sí, mira, el trade-off es que entonces las personas quedan de cierta manera cambiadas, pero creo que justamente eso es lo que digo. Cuando hay una tecnología para el cambio, creo que igual las personas acceden a eso entendiendo que eso es algo que les va a pasar. Creo que incluso es probable que en los mundos de oposición no sea el 70% de la población accediendo a esta tecnología, porque probablemente el 70% de la población va, o sea, en el proceso en el que esto existe, primero hay un tabú y existen muchas formas de decir, ay, no accedamos a esto porque esto puede tener ciertos perjuicios o porque esto puede ser ciertas cosas, pero entendemos que la existencia de la misma no es perjudicial porque la existencia implica que las personas que realmente consideran necesario esta alternativa pues lo puedan usar. Creo que los mundos de gobierno son mucho peores porque los mundos de gobierno eliminan cualquier tipo de posibilidad y eso es incluso mucho peor porque personas que sí podrían llegar a necesitarlo no tienen mecanismos para acceder a ello y por lo tanto los mundos de gobierno como que tienen este perjuicio en principio, ¿no? Ahí creo que justamente el tema más personal. Ahora, cómo justamente la productividad de objetivos colectivos se logran mucho mejor en mi lado y cómo justamente al final son mucho más beneficiosos incluso a nivel individual, porque creo que cuando nosotros estamos priorizando el cumplimiento de objetivos colectivos, creo que uno, estamos luchando por problemas globales que primero es más probable que cuando las empresas y muchas industrias quieran utilizar esto es porque quieren justamente mejorar mecanismos, es porque justamente quieren mejorar productividad, es porque justamente quieren trabajar directamente orientados a un objetivo específico. Y creo que es mucho mejor en nuestro mundo cuando entendemos que, uno, los problemas globales literalmente necesitan soluciones de todas las personas, literalmente. Creo que en ese sentido sí puede llegar a ser quizás una herramienta de manipulación como lo trata de vender el gobierno, pero creo que al final las personas acceden a esta herramienta porque también quieren luchar por ese objetivo. Y creo que la forma en la que tú luchas mejor por ese objetivo al final es cuando literalmente tu mente está centrado o focus en ese objetivo. Y creo que eso solo se va a lograr en el caso de oposición. Creo que al final lograr estos objetivos positivos, objetivos colectivos son beneficiosos para la persona porque uno, entonces resuelve problemas globales probablemente, pero por último, porque al final las personas tienen satisfacción por lograr lo mismo. Creo que terminó mi tiempo, gracias. Muchas gracias a la baja de oposición. Llegamos entonces a la baja de gobierno para hacer el discurso de su bancada. Jeje. Hola. Ok, sí, se me escucha, creo. Bueno, voy por el chat también y estoy pendiente del tiempo en el chat igual. Ok, entonces voy en 3, 2, 1. Voy rápido entonces a empezar con qué te quería traer entonces Alta de Oposición para estructurarte cómo se ha llevado el debate hasta ahora. Creo que entiendo que probablemente que Alta de Oposición te traigo como todo este argumento primero de necesidad de colaboración integral de todas las personas. Creo que hay una presión por legados, lo que te dice Alta de Oposición. Creo que hay una voluntariedad, creo que también eso te lo explica. Hay también una negación de una posibilidad alternativa. Y hay ciertas afirmaciones que llaman mucho la atención para el gobierno, como decir cosas como de nada te sirve priorizar al individuo, eso por parte de Alta. Voy a empezar entonces a deconstruir su caso, que en principio no tiene tanta importancia. Creo que cuando yo entiendo probablemente lo que te decía en principio, que las personas tienen dificultades para asumir cuáles son los verdaderos méritos llevados de forma íntegra, creo que hay dificultades entonces para retribuirse esos méritos, porque al final no eres tú directamente quien está haciendo esto, sino una parte de ti.
Creo que de igual forma también me faltan nexos lógicos para entender cómo es que se supone que las personas avanzan de forma más rápida cómo se supone que estas partes fragmentadas de ti, que son parcialmente tú, directamente logran como estos avances tecnológicos que no se pueden lograr actualmente y cómo se supone que se logran todas estas particularidades que solo se dan en su mundo. En principio eso. Creo que esta presión por legado y esta voluntariedad solo le da la razón a mi primer discurso. Precisamente por ese sentido de voluntariedad y por ese sentido del legado, muchísima o mayor cantidad, creo que hasta el mismo info lo dice, la fragmentación masiva de las personas es representativamente negativa. Porque probablemente este modelo lo implica. Precisamente al decirte que probablemente se va a promover y probablemente existe una mayor cantidad de personas que se estén fragmentando constantemente y eso es para mí significativamente negativo, por lo mismo que te venía explicando. Cuando hay dificultades para reatribuirse esos logros, cuando hay dificultades para relacionarnos entre nosotros por la falta de evidencia de experiencias o identificación de quién realmente vive esas experiencias, yo no puedo retribuirme a mí ni aprender realmente de esas experiencias porque complico la situación para mí de forma íntegra. Creo que existen estos dilemas morales gravísimos en oposición y ellos no te siguen dando respuesta. Creo que al final no estás, al final lo que estás es creando seres conscientes. Creo que estás creando seres conscientes con tus recuerdos y pidiéndole prácticamente que mueran por ti al reintegrarse a ti. Esas personas dejan de ser independientes y vuelven a ti en el momento en el que se concede. Creo que eso es conflictivo porque entonces dependemos entonces de estas circunstancias en las que la persona fragmentada acepte o no, esta conciencia acepte o no. Creo que consecuentemente eso le da mucho más peso a los impactos que te venía trayendo en mi primer discurso con respecto a estas dificultades que las personas tienen para reintegrarse o para como adaptarse a todas estas experiencias que realmente no vivieron en principio, sino que son agregadas directamente a todos estos traumas. Creo que eso es significativamente más. Ok, creo que el negar la posibilidad de alternativas puede ser un poco concebible, que es lo mismo que te venía diciendo José con su discurso. Creo que nosotros en principio no deberíamos plantearte por qué se supone que nosotros sí vamos a resolver esos problemas. Creo que nosotros, o por lo menos en el caso de bajada del gobierno, estamos centrándonos porque es significativamente peor hacerlo. Y en principio puede llamarte a ti la atención precisamente con esos argumentos que te vende el gobierno, de vamos a arreglar el mundo porque hay más personas fragmentadas, probablemente se arregle cualquier situación a nivel global porque hay más personas fragmentadas, eso es lo que te quieren vender y probablemente eso es lo más llamativo para las personas, pero cuando ya entiendo yo y lo que te vengo explicando yo en principio de que probablemente traiga impactos mucho peores a la larga porque existen problemas de identidad, lo que al final consecuentemente me hace entender que existe una comunidad colectiva, un colectivo que se ve afectado y es inestable por esta falta de identidad y por esta falta de estabilidad al mismo relacionarnos, probablemente me hace menos elegirlo, porque es menos estable a largo plazo, hay menos estabilidad para las personas, hay menos confianza entre nosotros, y precisamente esa es la base de una sociedad. Cuando yo entiendo que todos tenemos confianza entre nosotros, pero probablemente es conflictivo al no poder identificarnos, creo que es precisamente dificultoso. En ese sentido, creo que negar la posibilidad de alternativas no es tan ponderativo, que era como lo que también te venía haciendo José en principio. Que de nada te sirve priorizar a un individuo es significativamente errado, porque al final decir que el colectivo, que voy, al final decir que el colectivo no existe sin individuos funcionales, creo que es lo representativo en el debate. Cuando tú dices que el individuo no debería priorizarse, creo que entiendo que probablemente estás tratando de suponer que la mayoría es lo más importante, pero en ese sentido creo que no existe una mayoría sin este individuo que esté bien establemente. Y así mismo le doy respuesta a lo que te decía José. Cuando tú tienes como métrica para este debate que probablemente deberíamos priorizar el individuo o la colectividad, y yo entiendo que el individuo se ve significativamente afectado por estas acciones, probablemente el colectivo a lo largo también lo sea. Entonces, en principio, si no tomamos esta medida, probablemente mi individuo sea mejor. ¿Por qué no tiene todas estas repercusiones malas que te digo? Creo que hay que priorizar al individuo en la medida en la que tú te das cuenta de que es precisamente la base de esta comunidad. Creo que priorizar al individuo no es detener el progreso, sino poner límites sensatos y darte cuenta como objetivamente de qué es lo que realmente negativamente puede pasar. En ese sentido, creo que te voy a como restablecer más o menos lo que te venía diciendo en mi primer discurso. Creo que estas implicaciones negativas que yo mismo te venía describiendo como que cada persona con cada fragmentación se ve afectada de forma individual porque te obliga precisamente a existir en pedazos y que este auge que es consecuente de la aplicación del modelo, porque creo que José te vendía como pocas personas lo iban a aplicar, creo que cuando yo entiendo que hay una fragmentación masiva, que es lo que está mismo que te venía explicando, no es
previsible las consecuencias. Y creo que el hecho de que no sean previsibles las consecuencias es significativamente ponderativo para tú no poder escogerlo. Porque entonces las personas, objetivamente, no se van a dar cuenta que a la larga probablemente exista cualquier cantidad de personas de ellos que probablemente tomen acciones que no tomarían en principio porque se vieron en contextos distintos, cosa que los lleve a diversas experiencias que no estaban dispuestas a vivir en principio. Entonces, ¿cómo tú le explicas a una persona que vamos a unir estas dos partes de ti que vivieron experiencias totalmente distintas y probablemente tenga dilemas morales internos, porque probablemente no me gustó esas decisiones que tomó esa persona que prácticamente soy yo, pero al final se vio un contexto distinto y tomaron decisiones en las cuales yo no me siento identificado? Probablemente entonces ahí entiendo cómo es que se da estos dilemas de identificación. ¿Qué sentido tiene el avance? Ahora yo pregunto cuál se supone que es la ponderación de oposición. ¿Qué sentido tiene el avance colectivo? Si al final no nos podemos reconocer en ese avance colectivo, ¿qué sentido tiene yo? Tiene de que yo como persona se supone que me identifique con un avance que directamente no logré yo, sino una parte de mí que se vio en experiencias distintas. Creo que los problemas no se ven solucionados, como te lo venía diciendo José, creo que los problemas internos de las personas no se ven solucionados cuando directamente se fragmentan y luego se vuelven a unir, porque se pueden hasta empeorar. Probablemente si yo fragmento a 3 personas de mí y una sola persona sea la que encuentre la forma de ser más productivo y las otras 2 no, se sientan peor por no ser productivos comparativamente con esa tercera parte, entonces entiendo cómo creo dilemas morales conflictivos para mí, porque entonces esas 3 partes se unen a la mía en la que no me siento bien. Gracias. Muchas gracias, Cámara Baja de Gobierno. Damos paso entonces a la Cámara Baja de Oposición, en su segundo discurso para finalizar el debate. Que Ya se me desmuteó, sí, vale. Estaba viendo eso. Vale, déjame poner el último timer. Y bueno, nada. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Creo que en principio la forma en la que las conciencias trabajan no necesariamente te hace responsable de lo que hagan de alguna forma. Fíjense cómo el InfoSlide dice que las conciencias se pueden utilizar en entornos virtuales, cómo las conciencias se pueden introducir de cierta manera en robots o ciertas cosas, que si bien la conciencia o la parte de conciencia que se está utilizando parte de una persona, creo que la persona ya no es responsable porque justamente se desliga directamente de ella. Fíjate que igual la conciencia puede regresar a la persona original de cierta manera o a la conciencia original, como dice el InfoSlide, cuando de cierta manera o por voluntad propia. Y creo que en principio eso significa 2 cosas. Uno, cuando justamente la personalidad logre los objetivos personales y por eso decida regresar a la conciencia original porque ya no consigue un propósito tal como para el cual fue escaneada y creada, que es parte de literalmente el primer InfoSlide. Pero creo que, segundo, la otra razón por la que literalmente la conciencia podría seguir existiendo, y creo que esto es importante, o sea, aparte de las demás, creo que es porque sigue cumpliendo objetivos y sigue como que requiriendo satisfacción, porque creo que justamente cuando existen diversas conciencias que tienen objetivos distintos y que justamente tienen rasgos y personalidades que pueden llegar a ser características de sí mismas, creo que eso implica una cosa. Por cierto, podéis probar si los van a hacer, pero creo que la cosa que implican es que justamente entonces tienen un grado de satisfacción. La forma en la que o sea, que la conciencia tiene voluntad para hacer ciertas cosas u otras, implica que entonces puede existir un nivel de satisfacción. Ese nivel de satisfacción es importante porque significa que entonces la conciencia también está satisfecho con el trabajo que puede estar realizando. Significa que la conciencia literalmente quiere seguir trabajando, y creo que entonces la existencia de esa voluntad es importante para el debate, porque el hecho de que esa voluntad exista implica que entonces como que sí está luchando realmente por los objetivos colectivos y no es una conciencia que está haciendo cosas que la persona no haría, porque al final la parte de conciencia sí parte de una conciencia base, pero también esa conciencia base es la generadora en principio de la voluntad que pueda tener la conciencia fragmentada, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que yo hice en mi discurso y por qué creo que mi discurso anterior es el ganador de este debate? Creo que respecto a las altas, y creo que en general, creo que mi discurso anterior, para resumirlo rápido, es un discurso que explica cómo al final, de forma individual, logras cosas y justamente corriges conductas al fragmentarte, y que justamente eres una persona que puede estar más plena y satisfecha consigo mismo y con sus características y su personalidad, porque de cierta manera tiene formas de construir y de construir la personalidad a través del acceso a estas tecnologías. Pero creo que, segundo, cómo justamente entonces existe una satisfacción al acceder a la productividad y al cumplimiento de objetivos colectivos a través de diversas personalidades, y cómo justamente
eso te puede llegar a llenar como persona porque ese puede ser un objetivo que tú tengas. Al final las personas que son productivas muchas de las veces, o bueno, las personas en general buscan ser productivas porque eso les genera satisfacción. Literalmente las personas, muchas les gusta trabajar, no necesariamente porque les dé plata, que sí, obviamente es importante porque vivimos en un mundo que gira en torno a eso, pero justamente las personas buscan también trabajos que los hagan sentir satisfechos porque los hace sentir que aportan cosas. Y creo que en ese sentido entonces entendemos cómo al final maximizar quizás la productividad de una persona en formas que literalmente no la están consumiendo, porque creo que en principio partir distintas personalidades no hace que una persona tenga que hacer el trabajo de 1000 hombres, sino que son la misma persona dividida en 1000 hombres haciendo el trabajo. Y creo que eso implica que la persona no está sufriendo agotamientos extremos. Creo que eso implica que la persona puede de cierta manera creer que está haciendo varios trabajos y por lo tanto aumentar su nivel de producción, porque entonces entiende que está siendo más productivo, porque entiende que está cumpliendo muchos más objetivos de los que podría cumplir a nivel individual con una sola personalidad que no esté fragmentada. Entonces creo que con eso te explico cómo justamente gano el debate, porque en todos los choques a nivel individual la persona está mejor en mi lado. Pero creo que segundo, a nivel colectivo, a nivel global, creo que también gano el debate porque explico cómo justamente se va a incrementar el cumplimiento de objetivos, cómo al final existe una necesidad para generar tecnologías que hagan que las personas luchen por cosas generales que todos queremos lograr. Y eso creo que, si bien eso existe en otras partes del debate, creo que está mucho mejor explicado y justamente está enlazado al nivel individual que expliqué en mi discurso, y por lo tanto creo que tiene mayor relevancia. Pero creo que por último, y como refutaciones a ambos gobiernos, creo que el problema de gobiernos es que cree que su mundo es el único donde las personas son individuales y no ceden a presiones y no son como más sinceras consigo mismo. De cierta manera, creo que te voy a explicar rápido con breves refutaciones porque los casos de gobierno igual caen en las presiones, igual caen en los problemas que cae supuestamente o de los que tildan los mundos de oposición, y es porque justamente igual existen en el status quo, que es el mundo de gobierno, existen literalmente colectivos para luchar por, no sé, Hoy derechos. Dámelo, rápido. pasa que es cero comparativo explicar cómo se supone que se dan esas presiones con decisiones cualquiera a prácticamente fragmentarte por el bien común bajo presiones o manipulaciones. Me explico. Al final eso trae esas consecuencias negativas de las que tanto te he hablado. Ok, sí, mira, fíjate que justamente, y esto lo explicaba yo y también está en el InfoSlide, creo que al final es una cosa que, y eso literalmente está en el primer InfoSlide, es algo que las personas acceden por voluntad propia, eso está hecho. Y segundo, creo que hay un proceso de escaneo, de decisión, y creo que todo ese proceso de decisión y de querer acceder a la tecnología es un proceso que hace que no es que tú te estás rompiendo porque la sociedad te lo está pidiendo, porque tú quieres que la sociedad se arregle, porque literalmente las personas tienen objetivos y sueños propios, evidentemente, y probablemente tus sueños personales y justamente tus como que motivaciones muchas de las veces suelen responder a problemas de la colectividad. Y creo que esto literalmente responde directamente al POI. Creo que entonces cuando tú puedes responder directamente a tus motivaciones, a tus sueños, a tus metas, a través de cierta manera fragmentarte porque sientes que eso hace que puedas cumplirlo de mejor manera, creo que igual la persona está satisfecha. No son presiones sociales porque al final la persona no se fragmenta porque la sociedad le dice tú te tienes que fragmentar, sino porque es la persona que percibe que tiene que fragmentarse porque así logra lo que realmente le llena o lo que realmente puede hacer que esa persona se sienta satisfecha. Pero lo que decía, creo que las presiones igual existen en los mundos de gobierno, y creo que incluso son mucho más graves. ¿Por qué? Porque, y directamente con lo que acabo de decir, porque uno, viven en un mundo donde literalmente igual existen movimientos sociales, donde literalmente existen colectivos muy grandes que buscan luchar por derechos, que buscan luchar por un ambiente más verde, porque buscan luchar por mil y un cosas. Y creo que igual existen mil razones para que estas personas se sientan presionadas a hacer ciertas cosas, a suprimir cosas de su personalidad, a justamente cambiar ciertas cosas de su comportamiento para poder responder mejor a los intereses de los colectivos a los que se sienten como más cercanos. Y si bien esto también lo hacen por voluntad, como lo que yo ya expliqué que nosotros también hacemos por voluntad, creo que el problema en los mundos de gobierno es que igual nunca se van a sentir suficientes. Porque fíjate cómo justamente muchas cosas necesitan una gran cantidad de personas o muchas personas trabajando para, digamos, generar cambios y que justamente las motivaciones o las metas que tengan se cumplan. Pero en el mundo de ellos la frustración es mucho más probable porque entonces es una persona que tiene muchas cosas distintas, que justamente tiene contradicciones internas, que tiene que hacer estas cosas. En mi mundo, cuando tú te fragmentas, son muchas más personas haciendo ese trabajo y creo que la frustración entonces se mitiga de mi lado y por lo tanto es menos grave los daños que puedas percibir. Muchas gracias. Muchas gracias, como la baja de oposición. Solicito por favor que, bueno, nada, paren, en este caso, Fabiana, me pueden acompañar a la salida de deliberación. Recuerden que nada, bueno, muchas gracias de verdad por el debate, muchas gracias por el tiempo, chicos, y por todo
por todo el espacio. Y bueno, de verdad, gracias a todos, ya venimos.